Hola, soy Edurne, diseñadora, creativa y fundadora de Lagar, un universo y ecosistema creativo que se divide en Lagar Studio, el estudio de diseño gráfico y comunicación, y Lagar Art, una marca de papelería y herramientas para la creatividad humana. En este espacio hablaremos de emprendimiento con alma. Entrevistaré a personas creativas, emprendedoras y valientes que han creado su camino desde el propósito, para inspirarnos y recordarnos que emprender haciendo lo que más nos gusta no solo es posible, sino que además existen múltiples formas de vivir alineados con lo que somos en esencia y vibrar bien alto. Bienvenidos y bienvenidas a Emprender con Arte. En este segundo episodio del podcast entrevistamos a Oriol Segón Torra. Él es artista visual y ha tenido la suerte de viajar por el mundo con una cámara en sus manos. Está formado en Gestalt, PNL, Coaching y Mindfulness. Afirma que su misión es acompañar a personas y colectivos a conectar con su potencial de creatividad innata. Dentro de su proyecto Goita Art, trabaja llevando la transformación creativa a instituciones, centros educativos, espacios de autoconocimiento e iniciativas empresariales. Espero que os guste muchísimo. Hola, bienvenidos a este cuarto episodio del capítulo. Aquí tenemos a Oriol Segón. ¿Qué tal? Muy bien. Nos conocimos en Barcelona Activa, sí, que es exactamente donde estamos grabando ahora, no en este edificio. Yeah. Pero este es el primer episodio que grabamos en este espacio. Es chulísimo, tenemos material para escucharnos, para grabar, y por eso esperamos que este episodio se oiga súper bien. Sí. Y bueno, estoy muy feliz de que estés aquí porque justamente te dedicas un poco parecido a lo que hacemos en Lagar Art, ¿no? A la creatividad. Así que preséntate. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Vale, pues mira, primero de todo, gracias. Estoy un poco nervioso. Yo también. Siempre. Pero siempre es más auténtico cuando hay nervios y cuando hay movilización emocional, ¿no? Totalmente. Y mira, yo soy artista visual. Últimamente me atrevo a definirme así, aunque no siempre lo he hecho, puesto que siempre hay una frontera a la hora de, ¿no? Decirse a uno mismo artista. Claro, es complicado, te entiendo. Pero yo digo que es un poco un disfraz, ¿no? Y para mí es el disfraz más amplio que he encontrado. Y después de esto, básicamente hago muchas cosas. En la vida creo que soy una persona bastante apasionada y me ha gustado mucho aprender y no quedarme quieto. Y ahora sí que ya estoy necesitando un poco de contención en esto. ¿Ahora estás un poco más centrado, dirías? No, estoy con ganas de enfocarme todavía más y de profundizar. Vale. Y de alguna manera no seguir abriendo tantas puertas, sino focalizarme en las que he abierto. Y entonces, básicamente, tengo una plataforma que se llama Goita. Goita es una de las primeras palabras que dije en venir en este mundo, ¿no? Como Goita. sabéis, en catalán, los que sepáis catalán, y si no, para los que no lo sepáis, es una palabra que quiere decir mira. Mira, pero mira desde el punto de vista de alguien que se impresiona, ¿no? Claro. Que se emociona, justamente. Eso es, ¿no? Cogí un poco esta palabra del asombro, ¿no? De cuando éramos niños y mirábamos el mundo con los ojos abiertos, asombrándonos todo el tiempo, ¿no? Con lo que pasaba, como punto de vista, como raíz básica de lo que quiero en este mundo, que es maravillarme, ¿no? De alguna forma, y creo que la creatividad va mucho de esto. Sí, me gusta mucho que menciones la mirada del niño, porque se habla mucho últimamente del niño interior, pero igual no se ha indagado tanto en la relación que hay entre el niño interior y la creatividad. Exacto. Que creo que es justamente lo que esta palabra sugiere de alguna forma. Es que venimos al mundo llenos de potencial y con el paso del tiempo lo vamos perdiendo, ¿no? Sí. Entonces, para mí, lo más importante es generar espacios donde poder conectar con esta creatividad que es innata, que todos tenemos dentro. No tenemos que buscarla afuera. Hay muchos discursos que encuentra tu máximo potencial. Interesante, pero el potencial hay que saber que no está fuera, que lo tenemos dentro y solo tenemos que recordarlo, ¿no?
¿Cómo descubriste que el potencial, la creatividad se encuentra dentro de uno mismo? O sea, en tu camino, claro, ¿cuál han sido las vivencias o el recorrido que te ha llevado a esta conclusión? Pues que es que lo busqué con tanta fuerza afuera y no lo encontré. Ya. Entonces, después de buscarlo y buscarlo y buscarlo y buscarlo, me dije, ¿qué pasa si en lugar de perseguir la felicidad paro por un momento y a momentos, ¿no? La felicidad, que no me gusta tanto la felicidad que también tiene tanta prensa hoy día, ¿no? Sino la plenitud. Y la plenitud incorpora también esta visión de dolor. Quiere decir que vivir la vida con plenitud es aceptar las luces y las sombras. Las luces y las sombras, ¿no? No solo mostrar esta parte luminosa y simple de la vida, sino de alguna forma estar con lo que hay. Sí. ¿Y qué es exactamente lo que haces en Goitart? O sea, ¿qué ofreces al mundo? Pues hago muchas cosas. La que más me gusta hacer es acompaño experiencias, ¿vale? Y estas experiencias, son experiencias, se podrían decir talleres, pero la lógica del taller me lleva a un imaginario que no es el que me gusta, ¿vale? De nuevo, necesito amplitud y me gusta que las personas lleguen a esta amplitud a través de la experiencia. Y para hacerlo, básicamente, yo me muevo en distintos lugares. De momento no tengo un centro específico, sino que me muevo, pero ya encuentran el espacio donde llegan y está transformado. Y está transformado por la disposición, ha cambiado. Está transformado por si hay cojines, tal vez en el suelo. Nos reunimos siempre en pequeños grupos de 15, 20 personas. Y está transformado por la luz. Para mí, como tengo experiencia como fotógrafo, tal vez luego lo revisamos. Seguro, He cogido de la fotografía un poco esta historia de que la luz es narrativa. Es decir, la forma como están iluminados los espacios nos invitan a estar de una forma determinada en el mundo. Entonces ya encuentran un espacio dispuesto para esta reconexión, ¿no? Es decir, que mediante la luz y la disposición del mobiliario, los objetos, intervienes en ese espacio que es conocido, interpreto, para el grupo. Exacto. ¿No? Vale. Imagínate que haga un taller aquí en Barcelona Activa, ¿no? Sí. Pues trabajaríamos en la misma aula de siempre, pero una vez vas a entrar por esta aula te la encuentres absolutamente diferente, ¿no? Que incluso ni la reconoces. Casi no la reconoces. Y es importante que cruzas un portal. Y este portal, de alguna forma, incluso a veces invitamos cuando hablan en público, no iba a decir en público, en plural, es porque también he trabajado esta metodología con un colectivo artístico y a veces lo hacemos juntos. Pues ya, por ejemplo, en el paso de entrarnos dentro del aula, ya nos quitamos los zapatos o hacemos algún pequeño ritual que nos indique que este espacio no es el que habitamos normalmente, sino que ya está dispuesto a una nueva posibilidad, ¿no? Sí, sería un poco como el ejercicio de ponerse una máscara, ¿no? En el momento en que tienes el permiso de comportarte de una forma distinta a lo que habitualmente haces o como eres habitualmente, pero en este caso, gracias a un espacio que conoces, pero que de repente tiene otras características gracias a cómo lo preparas. Pues es muy parecido. No sé, me ha parecido... Y al mismo tiempo, ¿cómo sería? En lugar de ponerse una máscara, quitarse máscaras, claro. ¿No? Es que a veces es necesario ponerse máscaras para después quitarlas. No sé si estamos hablando muy metafóricamente, pero está bien, estoy muy a gusto. Claro, sí, a mí también me encanta. Y aquí nos escuche probablemente también. Así genial, que perfecto. Genial. Entonces, imaginémonos que estamos en ese taller, ¿no? Ahora yo me he quitado los zapatos, he visto desde fuera que se intuye, porque quien vea fotografías, que igual ponemos algunas, ya veremos unos colores neones, una oscuridad, de repente colores brillantes, ¿no? Sí. Entramos allí, ¿qué pasa? Mira, generalmente nos reunimos y hay un storytelling de fondo. Vale. Quiero decir que nos reunimos alrededor, a mí me gusta, en el primer taller que tengo diversos, pues nos encontramos alrededor de un fuego simbólico. Entonces tú entras en el aula, la aula está iluminada de una forma diferente. Esto lo hice básicamente porque hay espacios donde la creatividad es difícilmente posible. Entonces atrechamos un poco el espacio posibilitador y a partir de ahí lo que pasa es que entras en una luz azul, escuchas unas grillas de fondo, unos grillos, escuchas el crepitar del fuego. Todo esto nos va invitando a un plano simbólico y a partir de ahí empezamos con un storytelling de, ok, bienvenido. Como todas las personas
Aquí eres bienvenido tal cual eres, no tienes que ser diferente, aquí no tienes que hacerlo especialmente bien, aquí el error es bienvenido y es un espacio para ti, como laboratorio, para poder reconectar con esta fuente de creatividad innata. Y nos reunimos a través de un fuego simbólico. A veces al foc creativo. Sí, al foc creativo, el fuego creativo. Sí. Y a veces incluso dispongo y pongo un fuego. ¿Sí? ¿De verdad? De verdad, protegido, muy pequeñito, que lo compré, en realidad lo compré en Amazon. Qué bueno. Una fogata portátil. Una fogata portátil. Y lo que decimos antes de empezar el taller es, ok, la humanidad nos hemos reunido alrededor del fuego y es el fuego el que nos ha permitido saber quiénes somos, dónde vamos, ¿no? Y qué sentimos. Claro. Y es colectivo, siempre es esta figura del círculo, el fuego. Y todo esto ya va funcionando a un plano simbólico y no hace falta comprenderlo todo desde una mente racional, cognitiva, analítica, sino que aquí estamos despertando también, sobre todo, este hemisferio derecho, ¿vale? Que sabemos que la creatividad fluctúa en ambos, pero sí que podría haber una predominancia del hemisferio derecho. Y aquí vamos invitando una triple conexión, ¿vale? Que es una conexión primero con lo que piensas o imaginas, después con lo que sientes a nivel límbico, emocional y finalmente con el cuerpo y la intuición. ¿Sí? Lo que buscamos es una experiencia corporeizada, ¿no? Claro, que englobe todos los planos diferentes de la persona. Sí, es exacto, ¿no? Hemos entendido ya que la cosa no iba de pensamientos solo, sino que también de emociones, pero hemos olvidado el cuerpo. Y el cuerpo es básico para estar, ¿no? Para tener una coherencia entre lo que piensas, en lo que sientes y cómo actúas. Si no hay esta capa de acción, muchas veces nos quedamos a un plano de castración de la experiencia. O por ejemplo, bueno, yo en mi caso, a mí lo que me ha pasado es con el tema de la ansiedad, ¿no? O sea, me pasaba que me quedaba mucho en mi mente. Claro. Ya ni siquiera menciono el terreno emocional. Yeah. Y eso me llevaba a tener mucha ansiedad. Y luego cuando empecé a darme cuenta de que podía hacer cosas para bajar ese discurso mental, mi ansiedad bajaba muchísimo. O sea que sí, esa relación entre los tres cuerpos es que la he vivido en mis propias carnes. Te entiendo porque también sé lo que es tener ansiedad, estar encerrado en una habitación, no comprender nada, querer entenderlo todo solo desde una parte de la experiencia, ¿no? Muy fraccionada, y no llegar, porque al final no podemos adentrarnos a la experiencia desde la mente analítica. Es prácticamente imposible porque la mente analítica está generada justamente para disociarnos de la experiencia, ¿no? Sí, ¿tú crees? ¿Tú lo ves así? Para mí sí. Podría estar absolutamente equivocado y estoy muy abierto a reformularlo cuando sea necesario, pero para mí el análisis nos separa de la experiencia. Y había un sabio que es Krishnamurti que decía análisis is real paralysis, con mi inglés de Manresa, ¿sabes? Análisis is real paralysis. Claro, o sea, analizar las cosas te paraliza en lugar de movilizarte, pero tú lo ves como algo negativo porque a veces el pararte un momento también es reflexionar antes de seguir actuando, ¿no? No todo es accionar. Yo creo que es súper interesante y daría para conversaciones y también seguro que hay gente que lo ha estudiado y lo sabe mejor que nosotros, pero para mí una cosa es separarse de la experiencia y analizarlo y otra es abrir un campo, podríamos decir, de conciencia, de atención plena, donde obtener lo que sería en Gestalt se dice un insight. Un insight es un darse cuenta. Claro, tú haces clic, hacer clic es un insight. Es un insight, ¿no? Tener un insight. Yo creo que no hace falta entrar en la mirada analítica para tener este insight. De todas formas, también tiene mala prensa a veces tanta racionalidad, y la racionalidad es importante darle su lugar también. No es que mi propuesta esté en contra de la racionalidad, sino que lo que trato de hablar es que la racionalidad ha imperado tanto que ha castrado los otros formatos de experiencia o las otras formas de experiencia, ¿no? Sí.
¿Cuándo te diste cuenta tú de que esta racionalidad, ¿no? O sea, ¿cuándo fue tu clic al respecto de este tema? Mi clic fue absolutamente traumática, ¿vale? He tenido varias experiencias que la verdad es que no me siento con la confianza todavía de compartirlas, pero sí que hay varias experiencias donde yo, ¿no? Que he sido también socializado como hombre, donde al ser socializado como hombre en los años 80, 90, 2000, el tema de la sensibilidad ha sido castrada absolutamente, donde el trauma forma parte casi de la formulación como hombre. Entonces yo me di cuenta que gran parte de mi adolescencia estaba haciendo o un personaje, por un lado, o por otro lado estaba no dejando permitirme justamente estas dos capas de la experiencia que son la emoción, ¿no? Y este contacto con el cuerpo ha sido castrado y justo ahora lo estoy empezando a recuperar desde entonces. Entonces, ¿qué pasa cuando eso, no? Solo piensas, eres un ser pensante, ¿no? Y Descartes decía, que se llama Descartes, ¿no? En francés o algo así, no tengo ni puta idea. Yo le llamo Descartes. Descartes decía, ¿no? Pienso, luego existo, y esto ya está súper cuestionado. No hace falta pensar, ¿no? En todo caso, pensar es consecuencia, no es claro, no es de hecho en la meditación justamente el pensar va un poco en contra del ser. Podemos existir por el simple hecho de respirar. Claro. Igual que la hoja, que ella por sí misma es. Bueno, filosofía ya. Sí, ya. Venga. Me encanta. Vale, entonces, me gustaría también que explicaras un poco tu historia, en el sentido de, bueno, un poco que estudiaste, cómo era tu vida laboral antes de dedicarte a lo que te dedicas, qué experiencia profesional tenías antes de llegar a tu proyecto, a Goiteart. Pues mira, yo primero voy a intentar ser breve, pero en la adolescencia básicamente quería cambiar las cosas. No me gustaba el mundo que estábamos construyendo y a partir de ahí... Ya desde pequeño, ¿eh? Ya, sí. Tipo 12... Sí, por ahí empezó la frustración, ¿no? Yo creo que la Guerra del Golfo fue la primera decepción de ver que lo que hay y lo que se cuenta es diferente. Y luego siempre he sido muy comprometido socialmente, ¿no? Para mí ha sido algo importante y he querido transformar el mundo desde fuera. Pero a partir de ahí también sigo un camino marcado. Estudio telecomunicaciones un año. Me doy cuenta que estoy en un lugar como un pulpo en un garaje. No me interesa para nada este mundo. Tengo una crisis existencial brutal. Verás que hay varias. Y a partir de ahí, después lo resignifico y empiezo a encontrar algo que me apasiona realmente. En este caso es la fotografía. Entonces me formo en el Instituto de Estudios Fotográficos y de alguna manera combino la publicidad con mi pasión, que es en el momento entrar en realidades muy diferentes a la mía para contar una capa que después sé que también está vinculada con mi trauma, que es de alguna manera fotografiar el dolor que no está visible. Y entonces recorro por distintos lugares del mundo contando este dolor no contado, ¿sí? Y esto me lleva pues, a viajar a Honduras, donde hay un embarazo adolescente propio del sistema familiar de ahí, de agresiones múltiples, agresiones al colectivo transexual, temas muy complejos, víctimas de crímenes de Estado en Colombia. Y fotografía, por ejemplo, un tema que para mí es muy chocante, que es la crecida a la extrema derecha en Hungría, en un campamento militar para niños y adolescentes. Me cuelo allí, estoy una semana documentándolo y me doy cuenta que al final estoy hablando de lo de fuera y de lo de dentro, ¿no? Y hablo también de este trauma de agresión de una sociedad hacia la sensibilidad a través del dogma, el autoritarismo. Y bueno, es mi pasión, no me es fácil vivir de eso. Finalmente hay hay un periodo de viajes donde viajo también un año por América Latina con la mochila, es escuela de vida. ¿Cómo sobrevives? O sea, es que sobrevivo a través de la publicidad, básicamente. Vale. Básicamente hay varias formas, pero yo trabajo la publicidad, estoy en una empresa 8 años trabajando para SEAT y también es una escuela
técnica muy importante, ¿no? Trabajar en el campo de la comunicación, el retoque, postproducción, Photoshop, cosas así. Pero esto y fotografía. antes de lanzarte a la fotografía. Van un poco en paralelo. Vale. Van en paralelo. Es decir, la publicidad se sustenta porque es lo que financia los viajes. Vale. Hasta que me empieza a funcionar y este proyecto de Hungría, pues tuve la suerte de exponerlo en varios lugares. Recibió algunos premios interesantes que... Mira, es como un motivo de orgullo para mí también, ¿no? De, hostia, soy un flipado, pero también estoy comprometido con lo que hago, ¿no? Yo estoy convencida que es la gente flipada que consigue cambiar las cosas. Ya, ojalá, Estoy segura. Y por lo menos un poco a sí mismo, por lo menos. Sí, es verdad. Sí. A ver, uno empieza por uno mismo, pero cuanta más ambición tengas, más allá podrás llegar y tener un impacto mayor, más personas a nivel social. Es interesante. Y esto de la ambición, Edurne, es para mí muy interesante y debo complementarlo con una frase también. Estando en Colombia, leí un proverbio muisca, que es de una antigua civilización de allí, que decía también, al mismo tiempo, que la confusión aparece cuando el orgullo de nuestras pretensiones nos aleja del fuego del espíritu. Es decir, es interesante tener ambición, sí, pero es importante también que sea... Genuina. ¿Desde dónde, no? Desde dónde, ¿no? Que no sea una ambición externa, sino que sea interna. Sí. ¿No? Sí. Para mantener alimentada este fuego del espíritu. Últimamente estoy reflexionando bastante sobre esto. Yo no sé si será la crisis de los 30, puede ser. Aún me queda, porque tengo 29, haré 30 en noviembre. Yepa. No queda tanto. Pero sí que me paro a pensar en, vale, por ejemplo, a mí me gusta cantar como hobby y canto muy bien y llevo 6 años dando clases de canto. Sí. Hostia. Y este año he dado varios conciertos ahí en Badalona, en la Escuela de Música. Avisa al próximo. Sí, sí. Bueno, es el Lonis que viene, o sea, ya. Sí. Y cuando canto me lo paso muy bien, pero hay una parte de mí que claramente creo que se siente realizada al sentirme vista, ¿no? Es como que a través de exponerme, el hecho de que me miren, igual es esa niña que de pequeña pues no la miraron suficiente. Entonces sí que hay una parte de un poco ego, ¿vale? Que eso es como la parte externa, pero por otro lado hay una parte de disfrute genuino de yo cuando voy a ensayar, es que... Qué guay. Sí. Es como estar flotando, ¿no? Ya. El tiempo no... Entramos ya en el flow, ¿no? Sí, en el flow, pero no me pasa con muchas cosas, ¿eh? Últimamente, la verdad es que el cantar para mí es lo que más me conecta. ¿Tú crees que esto significa que puede ser como mi vocación? Yo tengo una amiga que siempre me lo dice, ¿no? Deberías cantar más, deberías hablar más. Por lo menos que esto es una vocación. No sé si es tu vocación, sino una, ¿no? Y al final es ¿qué encuentras allí que te permite esto? Entrar en un estado de flow, ¿no? Que al final el estado de flow es justamente perder esta noción de tiempo, de espacio y estar absolutamente inmerso en aquello que haces de una forma que realmente hay una satisfacción intrínseca. ¿Cuántas cosas hacemos buscando un resultado, no? Sí. Y en cambio nos sentimos vacíos. Y cuando entramos en este estado no sabemos muy bien qué ha pasado, pero alguna cosa ha sucedido que nos flipa, que nos encanta, que vibramos, ¿no? Y, esto es un regalo, ¿no? ¿Y por qué es tan importante darse estos momentos? O sea, ¿qué cambia en ti? ¿Qué mejora en ti y a nivel social, imagino, ¿no? Porque si todos mejoramos, pues colectivo también. Vale, te hago una pregunta. Sí. Que busca en tus recuerdos una memoria de un momento donde tú hayas estado absolutamente feliz y no hayas estado en este estado de flow. ¿Hay tantos? ¿O podemos formularlo al revés? ¿Cuántas veces has estado en estado de flow y te has sentido realizada, ¿no? Todos, claro. Sí. Y al final, si buscamos realización y fusión con la vida, ¿no? Ya. Para mí es lo máximo. Y a veces es esto, mi cabeza intenta controlar qué ha pasado, ponerle palabras, y no tengo palabras, pero un atardecer, ¿quién tiene palabras para poner un atardecer? Te atraviesa, o sea, y a veces no entras en la experiencia, estás analizando, pues, bueno, el sol es así, es una bola gigante que no sé qué, ¿no? Pero estás ahí, no sé. Claro, quizás sí, solo hablando y conectándolo un poco con lo que decíamos antes de la emoción, el pensar y el cuerpo. Si vemos una puesta de sol y nos emociona, e igual el pensar sobre eso nos llevaría a no disfrutarlo tanto como si no pensáramos en ello, ¿no? Simplemente
pues dejarnos sentir que eso nos emociona porque lo encontramos precioso y ya está, y que eso sea el hecho de vivir. Yo creo que va de esto. Por lo menos a mí ahora es lo que más me motiva, ¿no? Conectar con estos espacios donde nos sentimos vivos, ¿no? Estamos vivos, sentimos que formamos parte de algo que es más grande que nosotros. ¿Y cómo relacionarías todo esto con la fotografía, que es donde nos habíamos quedado? O sea, estamos en el momento en que ganas un premio de fotografía, estás trabajando, imagino, como freelance, con tema de publicidad, con tus viajes, y ahí, ¿cómo haces el paso? Vale, voy a llevar esto a talleres, a convertirlo en un proyecto. El quiebre es el éxito, ¿vale? Yo había delegado el éxito a algo externo. Quería tanto hacer fotografías y viajar por el mundo que de alguna forma estuve queriendo demostrar todo el tiempo lo que valía, pero por dentro me sentía vacío y no podía corporeizar, y por otro lado los diversos traumas de los que ahora me doy cuenta, porque no me daba cuenta, ¿no? También me llevaron a tener experiencias límite donde por fin sentirme vivo, pero en realidad había una parte de mí que estaba muy muerta. Yeah. Entonces esto pasa cuando quiero hacer un proyecto fotográfico, estoy en Georgia, ¿no? en el Europa del Este, ¿vale? Y ahí de repente encuentro un tema que creo que es interesante, que es que Stalin había estado explotando unas minas y estaban funcionando igual con los mismos mecanismos que los estaba explotando él en un lugar que se llama Chiatura, y creí que había un reportaje, pero una vez más era contar el dolor. Pero hay una parte de mí que ya no puede fotografiar más. O sea, hay tanto dolor, ya no tiene sentido para mí, porque también he empezado a hacer un trabajo de terapia, de conciencia, y me doy cuenta que no quiero dejar un montón de fotografías más dramáticas, sino que también tiene que haber algo para formular en positivo. Tiene que haber una propuesta. No solo esto no, esto no, esto no. No solo mostrar el dolor, sino ir más allá, ¿no? Tiene que transformarlo haber en algo. Sí. Entonces, de una forma creo que difícil, dije que esto que había configurado mi personalidad, que era la fotografía, era inseparable de mí, pues que lo dejaba, que ya no podía más. Lo sentí. Y bueno, fue muy doloroso, pero al cabo de 15, 20 días llegó una propuesta de un amigo mío que tiene una residencia de artistas en Avinyó, en Cataluña, en Balsareny, en Avinyó, en Calgras se llama, junto con su compañera Eva, él es Kim, es artista. Sí. Y me vino y me dijo: Oriol, tengo un proyecto para ti en Fira Tàrrega, que es un lugar donde hacen una feria de teatro y pasan 1000 cosas alrededor. Es bastante un lugar abierto, ¿no? Interesante. Y yo dije: no, Kim, acabo de dejar la fotografía, no puedo. Y él me dijo: no te preocupes, encontraremos la fórmula. Y entonces vimos que no tenía por qué hacer las fotos yo, sino que podíamos trabajar el autorretrato. Y a partir de ahí hicimos una convocatoria pública y fuimos a la radio del pueblo y dijimos: queremos hacer un proyecto donde vosotros seáis los protagonistas. Y entonces hicimos una gran intervención. Digo gran por el tamaño, por el formato, porque eran 150 metros de murales fotografiados. Es decir, las personas se autofotografiaban y las pusimos en las paredes en gran formato en esta feria de Fira Tàrrega. Y de tal forma que estos autorretratos estaban expuestos de una forma muy grande e impactante. Y ahí me di cuenta que tal vez el lenguaje que había utilizado, que la fotografía estricta, donde solo se publicaba en algunas revistas, magazines y tal, y exposiciones, no llegaba de tal forma como lo hace el arte. Y ahí se abrió como esta puerta de realmente jugar ya con el lenguaje artístico, ¿no? No tanto de una sola disciplina específica y cerrada. ¿Y en qué momento decidiste formarte como en mindfulness, coaching, PNL y Gestalt? Que no es poco. No, pues ahí me di cuenta de que era importante hacer un trabajo personal después de viajes externos, hacer viajes internos de reconexión con uno mismo. Y de alguna forma empecé a hacer pequeñas meditaciones.
esto fui abriendo un poco mi espacio, ¿no? La mente, me fui desidentificando de quién era. A partir de ese momento de dejar la fotografía como del dolor, quizás, sí. Y empezar a enfocarla como más desde el juego. Ahí empiezas a formarte en todas estas temáticas a la vez que supongo que seguías con tu propio proceso de terapia. Seguí, sí, y sigo, desde el 2008, digamos que... Esto no se acaba nunca. Y bueno, creo que para cultivar la sensibilidad, por lo menos yo lo necesito y es parte de mi vida, ¿no? Sí. Sí. Y así acabaste, o sea, ¿consideras que has integrado las dos cosas? La fotografía, el arte y la parte como terapéutica. Sí, porque luego estaba como la parte artística por un lado y la parte de la conciencia por otro y la transformación por otro. Y no funcionaba. Hasta un día que realmente, y especialmente con este colectivo artístico, junto con Kim Moya, que es que ha hablado, un referente, un hermano mayor para mí, que me ha abierto tantísimas puertas. Ya lo pondremos en la descripción, su perfil también así. Y Kim Torres, que es un amigo loco, fantástico, maravilloso. Tenemos un colectivo que se llama La Caixa de Vidra, donde hacemos proyectos así un poco locos. Como el que estás preparando ahora que he visto. Sí. Vale. Muy chulo este. Es que ahora estás preparando uno, cuéntanos un poco. Mira, mañana intervendré, haremos una obra artística también en gran formato en Torelló, donde hay un festival que se llama Festus y me han invitado como artista. Y lo que voy a hacer es, me dijeron que había un tema a tocar que era el invisible y había un tema secundario que era justamente el prejuicio, la exclusión, la migración, pero la mirada, qué pasa cuando hay perjuicio y qué pasa cuando no. Y decidí justamente hacer esto, un mural donde en función de la posición perceptiva donde tú te ubicas, puedes ver un retrato en gran formato de una persona tal cual es, o si te desplazas hacia la derecha, puesto que la pared intervenida es como modular y tiene diferentes partes y no es recta, entonces genera una distorsión óptica y se ve qué pasa cuando miramos desde el amor, desde el corazón, no me sale. Posición perceptiva número 1, o si te desplazas, qué pasa cuando miras desde el perjuicio, que se ve la persona absolutamente distorsionada, ¿no? Entonces jugamos con esta psicogeografía, ¿no?, del espacio y espero, porque es una locura hacer esto, estoy un poco en zona de riesgo, voy a ver si han funcionado los cálculos, lo veré mañana. Bueno, seguro que sí. Esto no es la primera vez que lo haces. Es la primera vez. Es la primera vez. Esta cosa de... Sí, y hay pero seguro que sale bien. Esperemos. Y si no, habremos aprendido que es un poco el proceso creativo. Va de esto, ¿no? De cuando no hay error posible. ¿no? Encajar y decir, bueno... Sí. Pues sí. Sí. Perdona que antes te he interrumpido con el tema de cómo juntar la creatividad con la terapia. Pues para mí, justamente este tipo de experiencias y un término que acabo de descubrir, aunque lleva un montón de años en movimiento, que de alguna forma, ¿no?, las artes y la terapia tienen una fórmula que es la directa, que es el arte terapia. Pero yo... Si tengo que ser sincero, me inspira mucho, pero no me siento tan identificado en el arte terapia. En cambio, hay un término que se llama artes expresivas o terapia de artes expresivas, donde sí que se alinea mucho con lo que estaba preparando sin saberlo. Y no sabía que existía este término y justo hace poquito que... tú te dejaste llevar, ¿no?, por tu flow natural y de repente alguien o en algún momento diste con este término. Y digo, wow, si aquí hay gente que lleva investigando esto un montón de años, aunque a una escala bastante pequeña, pero es como de repente, ¿no?, que encuentras un nombre para lo que haces y bueno, me está gustando mucho, ¿no? Y digo, wow, qué guay poder beber de esta fuente. ¿Y qué es? O sea, básicamente, para mí, y ahora sí hay alguna arteterapeuta, puede ser que diga lo que está diciendo Oriol no es preciso, podría ser, ¿vale? Bueno, ¿qué más da? Pero para mí, ¿no?, se centra mucho justamente tal vez en el pasado. Y para mí esto abre varias cosas. La primera, la multimodalidad, es decir, poder jugar al mismo tiempo. No tiene que haber un resultado concreto y poder cambiar, ¿no? En una sesión, por ejemplo, estos talleres que estaba comentando, pasar desde la escritura automática, la pintura con el trazo, la expresión con el cuerpo, la expresión de la voz y ir cambiando justamente de una forma que no hace falta que te enfoques en una sola disciplina, esto por un lado.
Y luego hay partes un poco más transpersonales que seguro que también existen en el arte terapia, estoy seguro de ello. Pero al final es poder conectar, ¿no? Yo hablo de una triple conexión que es con uno mismo, con los demás y con la vida, ¿no? En el mismo tiempo. Obviamente esto se puede hacer en arte terapia, aunque para mí la terapia de artes expresivas pone mucha atención en la corporeización, ¿no? Que es pasarlo todo por el cuerpo. Y ya te digo, no es tanto la vía negativa hacia la arte terapia, sino decir, wow, en este término lo siento un poco más abierto también para poder llevar a término lo que estoy haciendo, ¿no? Vale, o sea, la diferencia entre uno y otro es el cuerpo. Primero, no soy súper especialista en esto, pero sí, se trabaja muchísimo más con el cuerpo en la terapia de artes expresivas, que fue una evolución, ¿no? de la arte terapia, esto por un lado. Y por otro lado, para mí pone mucho interés también en la parte colectiva, ¿vale? Te digo esto y me doy cuenta que tengo mucho recorrido yo a la hora de entender estas diferencias, ¿vale? Simplemente sí que es un término que recién se está abriendo y que me está inspirando mucho. Claro, porque yo conocía la arte terapia. También me estoy formando en coaching y seguiré formándome en ello. Y a la vez mi lado artístico que ya he ido desarrollando a través de todos estos años, pues me he sugerido a mí misma que podría mezclar una cosa con otra, incluso con astrología, tarot, etcétera. Y de momento solo conozco la arte terapia, pero más allá de esto no tenía conocimiento de que existían otras posibilidades. Así que qué bien que hayas podido sacar el tema. Sí. Y esperemos también que este término siga conociéndose cada vez más, ¿no? Y se vaya abriendo a la sociedad. He conocido una gente que me gusta mucho lo que hace, que se llama Instituto Poiesis aquí. Poiesis. Sí. Y resueno mucho con lo que hacen y justamente también hace 15 días pude ir a un retiro de un lugar que se llama Institute of Devotional Arts. Institute of Devotional Arts. Devotional. De devoción. Sí, de una devoción. Suena bien, me gusta. Sí, devoción como reverencia a la vida, ¿eh? No hace falta pensar en grandes imaginarios, aunque quien quiera lo pueda hacer. Sí, es lo que había pensado yo, ¿eh? Sí, como una gratitud, ¿no? Como una gratitud. Justo hoy estaba hablando con el director, que es Juan, y me hablaba de esta gratitud hoy por la mañana, ¿no? Que va sobre todo en este sentido, aunque quien quiera puede conectarlo con bandas transpersonales o que van más allá ¿no? de uno mismo. O sea, ¿a ti te gusta tanto crear experiencias como asistir a experiencias, ¿no? Porque hace nada estabas en un retiro, en otro, no sé cuántos he contado ya. Sí, me alimento mucho de esto, de la inspiración, sí. Sí. ¿Y crees que aplicas algo a tus propios talleres? Todo el tiempo. Sí. Quiero decir que lo que llevo en mis talleres siempre está hecho de las experiencias de otros. O sea, que continuamente vas añadiendo herramientas, dinámicas que puedas estar aprendiendo en los talleres o donde asistas. Sí. Y las modifico, las modulo, ¿no? Cómo cambiarlas, sí. Qué bien. Ya para ir acabando. Sí. Cuando una persona viene a un taller tuyo, ¿cómo crees que sale? Sale con una sensación de orientación, de he encontrado algo que no sé explicar muy bien, aunque me gustaría repetirlo. Y sale conectado. Repito un poco, pero sale conectado con uno mismo, ha tenido un tiempo para conocer un poco más en profundidad, ¿no? Puesto que estamos buscando estímulo tras estímulo, muchas veces nos cuesta tener espacios donde sostenernos a nosotros mismos, ¿sí? Con nuestras luces y nuestras sombras. Ha podido conectar en algún momento con los demás, ¿no? Tanto con su luz como con su dolor. Claro. Y esto también, de cara al juicio, es interesante. Y de alguna forma ha podido conectar con una fuente de creatividad que todos tenemos dentro, inteligencia intuitiva, ¿no? En este tiempo donde todo es externo, todo tiene poca profundidad. Estoy generalizando mucho, lo sé. Y donde hay inteligencia artificial súper interesante, la utilizamos todos y todas, pero nos falta este aprendizaje de conectar con esta inteligencia intuitiva que todos tenemos dentro. Y yo creo que han vivido esto muchas veces
A mí me gusta pensar que uno de los indicadores de los talleres es que a la gente le brillen los ojos. Es decir, que cuando voy a uno de tus talleres no es a ver mi caca. Eso lo hago con el terapeuta. No, aunque puede ser que para ver tu luz tengas que mirar lo que no estás mirando. Esto puede ser. Es decir, no es un taller donde solo vamos a mirar la parte positiva y light de la vida, ¿no? Sino que de alguna forma lo que me gusta que pase es que tú puedas conectar con aquello irresuelto en algún momento desde una mirada holística, integral, pero nunca para quedarte ahí, sino para revisitarlo. Y, por ejemplo, una de las cosas que puedes revisitar es tu bloqueo creativo, ¿vale? Alguna vez te dijeron por una vez que no eras creativo, te lo creíste porque la persona que te lo dijo era importante para ti. Y a partir de ahí, cada vez que intentas hacer algo creativo o que intentas, yo qué sé, pintar, o te salen los mismos dibujos de siempre o de alguna forma te bloqueas, ¿no? Entonces aquí... todo te parece mal. Claro. Claro. Y empieza el juicio, la competitividad, ¿no? Y aquí básicamente tratamos de, cuando aparece este boicoteador, de expresarlo. Es decir, darle voz, darle forma, y ahí nos damos cuenta de cómo nos ha impactado esto en la vida y después tratamos de desprendernos de esto. Muy necesario. Me encantará. O sea, la próxima cosa sabes que será, ¿no? Que venga un taller. Ojalá, ojalá. Seguro. Te espero. Bueno, ahora vamos a pasar a la última parte, donde me encanta, vamos a hacerte una lectura de la carta, ¿vale? Que esto lo hago para todos los invitados. Entonces... Me siento en pelotas ahora, ¿no? Y un poco también, porque en realidad esto es un poco nuevo para mí, pero siento que a medida que lo hago voy como sintiéndome también más segura, ¿no? Entonces, tú eres Leo. Sí. Tienes el sol en Leo. Eso te da una presencia muy fuerte, liderazgo, y está relacionado con la creatividad. O sea, liderar grupos, bien. Sí, qué guay. Luego tienes la luna en Piscis. La luna rige el mundo emocional y es lo que tiene que ver con la madre y la infancia. Y Piscis es un signo etéreo que tiene que ver con el inconsciente, lo onírico y de alta sensibilidad, pero conectado con el colectivo también, el inconsciente colectivo. Wow. Entonces es una sensibilidad muy especial, desde muy pequeño. O sea, me encaja mucho con lo que has estado contando, ¿no? Fijaos que esto Orión no sabe lo que pone aquí. Se lo estoy leyendo en vivo y en directo y encaja muy bien con todo lo que ha contado. Espero que no digas vas a morir a los 44 años. Eso yo no sé verlo de momento en una carta natal. Es algo que para mí no tiene importancia. No, para mí tampoco, no. Pero hay otras técnicas y personas que sí saben decirlo. No me gusta esta parte adivinativa de la ya pasará, ¿no? Pero justamente estaba diciendo, la muerte, pues es que eres ascendente en Escorpio. Y Escorpio, ya sabemos, el signo más transformador, el que mira a través de las sombras, ¿no? El que saca la mierda del cajón. Qué difícil, ¿no? ¿Tú tienes algo en Escorpio? Soy Escorpio, Sol en Escorpio. Ya lo tenemos. Sí. Bueno, es que yo detecto estas energías rapidísimo. Se ve mucho. Y el Leo, yo en ti lo veo mucho también porque tengo la luna en Leo. O sea, también tengo ese signo, de alguna forma. Ah, mira. Claro, y esa parte creativa que conecta con el niño es que es muy luna en Leo. Sí, por eso. Y entonces este ascendente en Leo te da aún más sensibilidad y más profundidad, pero además te hace muy buen terapeuta, ¿no? En Escorpio. El ascendente en Escorpio. Y justamente lo que comentabas de, bueno, he sufrido varias crisis en mi vida que han sido dolorosas, evidentemente, duele, pero que ha habido siempre después de esa crisis. Un salto cuántico, ¿no? Una mejora. Un resurgimiento. Claro. Sí. Y Escorpio es el que muere, pero renace de sus cenizas constantemente. Y te diré más, y es que tu sol en Leo, se encuentra en la casa 10, ¿vale? Entonces decimos que donde está el sol, la casa donde está, es como una temática importante en tu vida. Y la casa 10 es el trabajo y la reputación pública. Y encima en Leo, ¿vale? Entonces, eso significa que tienes un potencial para brillar en lo profesional increíble
y que tu reputación social pasa por brillar y ser reconocido. O sea, la búsqueda del reconocimiento todo el tiempo, a través de la vida profesional, sí o sí, más va a estar consciente ahí. o más inconsciente, ¿no? Habría como, joder, cómo molaría autosustentarse, no necesitar este reconocimiento externo y al mismo tiempo es como guay, pues está guay, ¿no? Sí, y te diré además que esto está muy chulo, que tienes a Mercurio, el planeta de la comunicación, en conjunción a tu Sol, en Leo, en la casa 10. Que eso añade una capa más, que es, tú podrías ser un comunicador y brillar a través de ¿Quieres eso, que dar hablemos speeches? de qué pasó a 50 metros de aquí, Edurne? Que me puse delante de un público y fracasé estrepitosamente y me quedé en blanco. Bueno, él dice que fracasó. Yo le decía antes que no fue para tanto. Pero claro, son estas cosas que tú mismo las vives como mal, ¿no? Porque querías hacerlo bien y de repente pues te pilla un bloqueo y te quedas ahí en blanco. Pero sí que quiere decir que ahí hay un potencial muy grande. Probablemente con el ascendente Escorpio que te pasara eso fue una señal de ahí tienes el próximo tema a desarrollar, ¿no? Pues, detrás de ese trauma, cuando se transmute, se convertirá en tu, bueno, quizá en tu nueva pasión o vocación, dar charlas más allá de los talleres y hablar, un perfecto TED Talker. ¿Vale? Entonces, ¿qué más? En la casa 5, que es la casa de la creatividad, los emprendimientos y los hijos. Tienes en Piscis, que es ahí donde está tu luna. O sea, tienes a la luna en Piscis, la casa 5. Por lo tanto, significa también mucha creatividad. Está regido Piscis por Neptuno, con lo cual creatividad, pero desde el inconsciente, ¿vale? Que encaja mucho con todo lo que hemos estado hablando. ¿Y qué más? Y como posibles profesiones, en este sentido, artista visual o plástico, especialmente el tema gráfico, que me parece que, por lo que he visto, ahí, vale. Wow. Incluso escritor y relación con la espiritualidad también. Hostia, mira, estoy empezando a escribir un libro. Fíjate, es que no sé si saldrá o no, ¿eh? Pero... Bueno, quizás tiene que ver con ese Mercurio que veíamos antes, porque la comunicación, yo lo he dicho, en el sentido de brillar, porque justamente está en Leo, ¿vale? Que es el que quiere ser visto. Es el león, el sol, el que rige el Leo es el sol. Entonces se ve mucho, ¿no? Tiene presencia en el escenario. Pero puedes empezar por ese libro, desarrollar tu faceta comunicativa y en algún momento ya llevarlo al escenario, por ejemplo. Vale. Luego también tenemos a Marte, que es importante porque es el regente de tu ascendente, que es Escorpio, ¿vale? En Cáncer, en la casa 9. Y Marte es el planeta de la acción. Como Cáncer es un signo de agua, el agua apaga el fuego de Marte, ¿no? Digamos que tus acciones normalmente son más bien tranquilas, ¿vale? Y además, como está en la casa 9, que rige los viajes y la espiritualidad, te da esta necesidad de expandirte, de viajar, de conocer otros entornos, te conecta con la filosofía, con tu libertad. Y como está en Cáncer también, es esa cosa de si en algún momento alguien se mete con alguien que yo considero mi familia, claro, ahí sí, vas a sacar tus garras, ¿no? Y son cara B. Claro. Cara B. Sí, sí. Y por último, Saturno, que es el regente de la casa 10, que es el planeta del compromiso, la estructura y la madurez, la tienes en la casa 11, que es amistades y proyectos colectivos, y además en Libra, que son los vínculos interpersonales. Por lo tanto, tienes un sentido de responsabilidad con grupos de personas, también habilidad para estructurar proyectos grupales y tendencia a formar alianzas sólidas y duraderas. Además de una visión de justicia y armonía en el ámbito colectivo. ¿Cómo te lo has currado, no? Sí, la verdad. Te lo has currado mucho, ¿eh? Lo agradezco. Entonces, todas tus vocaciones tienen que permitirte expresarte con creatividad y autenticidad, tener contacto con lo emocional y espiritual, ambas cosas, tener cierto grado de visibilidad o liderazgo, es decir, que puedas ser visto a través de ellas, estar en sintonía con tus valores profundos, ser coherente, ¿no? Por esa parte de casa 9. Es que si no, me muero. Y yo me siento muy identificado con casi todo, ¿eh? Y explorar otros mundos también. Y por último, hacerte sentir útil, ¿no? Para el colectivo, inspirar a otros y saber que no te quedas solo en ti, sino que vas más allá. Vale, pues bueno, ya para acabar un poco... Un momento, Edurne, un segundo. Sí, yo te quería decir que ¿esto es tu tercer podcast o sí? ¿O cuántos llevas? Segunda entrevista. Ah, mira. Sí, 4º capítulo. Vale, pues ¿y qué tal tú la comunicación? O sea, ¿cómo lo estás viviendo? Yo pues te siento súper bien, ¿eh? Es que yo en mi carta tengo a Mercurio también en conjunción a mi Sol. Ah, mira, ¿ves?
¿Ves? O sea, es una posición similar, pero claro, está en Escorpio. Y luego hay que decir que esto es impresionante. Súper profesional, que se escucha una voz que parece que no tiene, ¿no? Invita mucho, ¿no? Sí, a mí me recuerda mucho a cuando grababa vídeos de ASMR. No sé si sabes lo que es el ASMR. Sí, algo como para relajarte a tope. Sí, que haces... ruido blanco y no sé qué, ¿no? Sí, pues vale. que me encantaba porque, no sé, me relajaba yo a mí misma. Es un poco raro decirlo, pero es que era un poco así. Y me gusta cómo suenan las voces, como más aterciopeladas, con una profundidad, un radiofonismo precioso. Es maco, bueno, es maco. Espero que de verdad se note la diferencia luego editando, porque el último, el que grabé con Ditas, me costó mucho tener buen sonido y le metí ahí varios efectos que, bueno, por suerte pues ya voy dominando con Adobe Audition, pero bueno. Entonces, ya para acabar, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere emprender o está empezando su negocio y que desea vivir de su pasión? Que se alinee, que se alinee, vale, perfecto. Que no se aliene, que se alinee con su propósito, ¿vale? Sé que ahora todo el mundo habla del propósito, pero al final es, wow, hazlo para ti, pero haz algo que sirva a ti, a los demás y a la vida. Necesitamos más que nunca, ¿no? Despertar este sentido también de servicio, de conexión, de vocación y es que realmente cuando haces esto, en mi caso estoy currando mucho, estoy cansado, pero es como que yo también. Hay algo ahí que dices, va por ahí, ¿no? Y creo que es el único consejo que tengo para dar en este sentido, ¿no? Y tal vez una forma de hacerlo es un clásico. Hace un tiempo yo lo hice y me funcionó, creo, es hacer el Ikigai, ¿no? Sabía que ibas a decir eso. De hecho, hay que decir que el Ikigai no es el Ikigai. El Ikigai fue creado por Andrés Zuzunanga y en realidad se llama diagrama de propósito. Lo que pasa es que Cosas de la Vida se publicó, creo, en un libro ¿Diagrama de propósito? Sí, diagrama de Venn de propósito y fue creado por Andrés Zuzunanga. Es muy importante porque todo el mundo habla del Ikigai, sí que hay algunos aspectos de relación, pero es muy importante que tengamos en cuenta los orígenes de las cosas, ¿no? Que a veces estamos en un mundo donde esta parte comercial, si le pones un nombre japonés, parece que, como las cosas en inglés también, ¿no? Parece que todo en inglés tenga más valor. Pues no, estamos perdiendo. O sea, ¿quién lo inventó no era mucho. Japonés? El concepto del Ikigai es japonés y por lo que yo sé, que no soy para nada un experto en eso, sí que investiga, ¿no? Esta conexión que lo que propone es dispones mucha más longevidad, ¿no? Y más calidad de vida. En Japón fue investigado por varias personas, creo que entre ellos Francesc Miralles, creo que se llama, que tiene un libro. Sí. Pero podría estar equivocado, lo siento, lo confirmáis, ¿vale? Pero bueno, esto es una cultura creo que centenaria, milenaria. Lo que pasa es que sí que es cierto que el diagrama de Venn viene de esta persona, que es Andrés Zuzunanga, y creo que es importante referirnos al origen. Y a veces, ha tomado el nombre de Ikigai también. Creo que es porque es un nombre también muy comercial, ¿no? Pero es importante. Sí, funciona. Buen negocio este. Sí. Vale, ¿y dónde podemos encontrarte? Si alguien que nos haya escuchado le ha resonado todo esto que hemos hablado y quiere hacer algo contigo. Súper, pues mira, en Instagram, goita.art, ¿no? Sí. Y luego tengo la página web que es www.goita.art y aquí se podrán suscribir, ¿vale? Y también pedir como interés. Pedir interés no se dice, pero ¿cómo lo dirías? Pedir información. Pedir información, que ya estoy un poco cansado sobre estos talleres, ¿no? Y experiencias que voy haciendo. Sí. Y básicamente por ahí. Claro, seguir a Instagram, suscribir a su newsletter y contactar directamente. Es que qué bien lo haces, ¿eh? Y esta parte comercial, la verdad es que ¿sabes qué pasa, Oriol? Que me he escuchado mucho tu podcast. Muchísimo. No te imaginas cuántos. Y ya casi que tengo la sensación que lo tengo interiorizado. Pues perfecto. Parte. A mí me va muy bien, ¿eh? Esta parte. Qué bien. Oye, yo creo que vas a volver.
Ojalá. Sí. Y podemos hacer nuestro encuentro anual o cualquier cosa si quieres. Por mi parte. Otro episodio donde hablemos de vocación, sobre todo, ¿no? Centrándonos en eso. Igual el Ikigai, que ha sido la última parte de este episodio, puede ser el inicio del siguiente. Claro. Pues muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos, en el caso de que lo estéis viendo a través de YouTube. Espero de verdad, de todo corazón, que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros, que estamos aquí en el Flow. Y nada más, nos vemos en el siguiente episodio. Así que cuidaros. Mucha suerte con este podcast. Gracias. Yo estoy seguro que será así porque lo pones tan fácil y lo cuidas. Todo lo necesario está ahí. Gracias. Merci. Gracias. Adeu. Adeu.